La música la tengo en mi cerebro, pero no la tengo en mis oídos. Sufrí el efecto de la no aceptación. Explica qué pasó y cómo fue ese cambio y qué te ha hecho seguir. La música por sí sola no transmite ninguna emoción, transmite sonido. Entonces nosotros somos los que traducimos ese sonido en emociones. Mi invitado hoy es un gurú musical y un gurú en redes sociales, Pere Hernández. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y preparado para desvelar todos los secretos que tú me quieres extraer. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Dónde comenzó todo esto para que un hombre como tú llegue a tener 100,000 seguidores en YouTube, 100,000 seguidores en Instagram, 100,000 seguidores en todas las plataformas con tus placas y con tus premios, cuando las personas normalmente piensan que en redes sociales pueden triunfar solo las personas jóvenes? La aventura empezó pues cuando yo tenía 7 años aproximadamente y fue viendo una película musical que se llamaba El violinista en el tejado. Debía ser pues esto prácticamente los años 70, 71. Y entonces el tema del violín, escuchar aquel violín se me quedó en la cabeza. En mi familia hay precedentes de músicos, en la familia de mi padre mi tío tiene 3 hijas, bueno, ya son más o menos de mi edad, todas, y son músicos profesionales. Viven en Alemania, nacieron en Alemania, y una es pianista, es concertista de piano, y otra es violinista. Entonces, bueno, ya teniendo estos antecedentes, y después que mi padre tenía mucha inquietud con el canto, le gustaba la ópera, él nunca se dedicó a cantar ópera, pero era un tremendo aficionado a la ópera. Durante diversos años fue cada semana al teatro del liceo. Bueno, total, la cuestión es que mi madre me incitó a que estudiara y me apuntó al Conservatorio de Barcelona, al Conservatorio de Música. Bueno, y ahí empezó la aventura. Empecé con el violín, me cansé del violín, luego seguí con el acordeón. Acabé con el piano, que acabó convirtiéndose pues, en mi instrumento base. Ok, ¿tienes piano? ¿Cuál otros instrumentos? Bueno, guitarra. Nunca la aprendí la guitarra a nivel formativo, es decir, con un profesor y con un método. Como ya tenía la metodología de los otros instrumentos que sí los aprendí de forma, digamos, bien enseñada, con profesores, pues tomé esa información y la traspasé a la guitarra para aprender de forma autodidacta. Muy bien. Yo, por ejemplo, hablo 7 idiomas y muchos de ellos aprendí ya en base de algún idioma. Cuando aprendí inglés, pues de inglés a aprender español me resultó fácil porque hay muchas palabras que son similares. Entonces, lo entiendo bien que si tú aprendes un instrumento base, ya depende de qué tipo de instrumento es, puedes como que aprender, ser como autodidacta y aprender por tu cuenta sin ningún problema. Depende. ¿Será otro instrumento como otro idioma? No exactamente. Podríamos hacer este paralelismo, pero no exactamente, porque no es lo mismo los instrumentos de cuerda que los instrumentos de cuerda pinzada, que los instrumentos de cuerda frotada, que los instrumentos de viento, pero los que tienen caña, y como un saxo, un clarinete, por ejemplo, o los que usan boquilla, como una trompeta, un trombón, son instrumentos distintos. Lo que sí se te puede quedar en la cabeza y puedes aplicar es la metodología, la forma de trabajar. Pero necesitas, para cambiar de instrumento, si yo ahora quisiera empezar a tocar la trompeta, pues me sería bastante complicado. Porque trabajas con los pulmones, no trabajas con los dedos, exacto. Y entonces trabajas con los pulmones, trabajas con todo tu cuerpo. Es tu cuerpo quien saca el sonido, exactamente igual que la voz. Yo no canto, no soy cantante. Qué pena, porque tienes una voz maravillosa. De bajo, prácticamente. Mi registro es barítono bajo. Pero nunca he trabajado la voz, entonces, para cantar como profesional. Sé diversos aspectos técnicos, pero tú necesitas un instructor para hacer esto. ¿Qué ocurre con la guitarra o con el teclado? Son instrumentos, entre comillas, básicos, por 2 razones. La primera es porque son armónicos y con unas posiciones básicas, más en la guitarra que en el piano, te permiten escuchar algo.
porque tú te pones una flauta en la boca y vas a tardar en sacar un sonido, ¿no? O 2 o 3 consecutivos. Lo mismo pasa con cualquier otro instrumento. Pero una guitarra con una posición básica, ¡ran!, ya suena, ya podrías... Y con el teclado, pues una posición básica, pues... Viste, ahí cometí el error porque en casa siempre tuvimos una guitarra y nunca la arranqué, bueno, he probado, pero nunca me he dedicado, y ahora escuchar esto, digo... Ay, que podría, pero nunca es tarde, ¿no? Dicen, no, para empezar absoluto. Con la música. Hablando de nunca es tarde, lo que me interesa mucho es el tema de que tú tienes una pues grande comunidad en redes sociales, ya a tu edad, que no es una edad de 15 o 20 años donde todos creen que eso es la edad de un youtuber. Y aparte, tú tienes tus propias mentorías que ya tienes durante años. Exacto. Con mucho éxito, y entran estudiantes que quieren componer canciones, escribir, y pueden empezar desde cero. Explícame un poquito cómo va este tema, cómo puede, para decir a los que a lo mejor lo están pensando, a ver si escribo una canción o voy a componer alguna música. Pues explícame cómo funciona un poquito esto y a ver si es tarde o no es tarde. Uh-huh. Lo primero es la necesidad, la inquietud. Es decir, alguien tiene la inquietud y la necesidad, reitero, de expresarse. Y de expresarse de una forma concreta. Podría expresarse pintando, dibujando, bailando, pero decide expresarse mediante la voz y mediante un instrumento que se pueda acompañar. Eso es explicar una historia. Eso es ponerse manos a la obra a querer explicar algo de una forma estética y distinta. Podría escribir un poema, o poemas, en definitiva, podría escribir una narrativa, pero prefiere hacerlo en un contexto singular que toca un poco más la fibra emocional, que es la música, ¿no? Y la decisión de querer expresarse musicalmente es lo que le hace dar el paso a empezar a escribir y a tararear melodías. Hay que tener un poco de facilidad y de soltura a la hora de cantar melodías. Todo el mundo podemos cantar, a no ser de que... Bueno, yo canto en la ducha. Sí, exacto. La pregunta es, si yo canto en la ducha y canto muy bien, sí, y en el coche también, perfecto, súper, la pregunta es, ¿me puedo apuntar a uno de los talleres tuyos y decir, quiero componer mi melodía o quiero componer mi letra para expresar mi inquietud, ¿vale? Con el mundo o con el amor, con cualquier cosa? La pregunta es si yo puedo ir directamente de la ducha a tu taller, sí, y realmente sacar algún resultado. Sin lugar a dudas, porque una cosa es componer una canción y otra cosa es cantar la canción que has compuesto. Es decir, puedo componerla, pero que la canten otros. Exacto, y eso se hace muchísimo. Eso se hace muchísimo. Yo he tenido clientes que han escrito una historia para el cumpleaños de su hija, para una dedicatoria a un padre, para un recuerdo a alguien que ya no está, y me han encargado una melodía. Oye, yo he escrito esto. Entonces, claro, te encuentras con... que ahí es donde está el punto del aprendizaje. Te encuentras con una serie de carencias técnicas, mecánicas, de cuando te entregan una letra, ¿no? Ha de tener la historia una coherencia, ha de tener una continuidad, pero sobre todo ha de tener una estructura y una forma lógica que se pueda convertir en canción. No todo texto se puede convertir en... Bueno, no todo texto se puede convertir en canción. De momento dejémoslo ahí, entre comillas, ¿eh? Entonces mi trabajo es leer esa letra, entender el mensaje que quiere transmitir y empezar a hacer correcciones para que ese largo poema se convierta en la letra de una canción, que se convierta en una estrofa, que se convierta en un estribillo, y posteriormente, como no tienen conocimientos musicales y su intuición es limitada, pues componerle la melodía. Durante tu vida y en cierto momento has tenido que atravesar problemas de salud con el tema de tu oído. ¿Cómo es cuando llega este momento y cómo te cambia la narrativa y cómo encuentras como salida, cómo continuar y pues seguir
apoyando a los demás y dándole resultados, aunque tú tienes como que un paso atrás por el tema de la salud. Explica qué pasó y cómo fue ese cambio y qué te ha hecho seguir. Sí, el paso es la cuestión es que yo estoy sufriendo una degeneración auditiva que me provoca esa pérdida de detección de frecuencias, y consultándolo con diversos médicos ya me dijeron no existe una causa global que te haya hecho perder esa audición, es decir, no te has pasado con el volumen, y la verdad es que yo he sido músico profesional durante toda mi vida, pero me refiero a tocar en directo durante muchos años y nunca he estado expuesto a volúmenes bestias. Uh-huh. Yo tengo he tenido un estudio de grabación desde el 2001 y nunca he trabajado con volúmenes exagerados que pudieran afectar mi audición, incluso con auriculares o incluso con auriculares de botón, yo soy bastante reacio a los auriculares de botón. De hecho, intento no aconsejarlo. Prefiero que la gente utilice otro tipo de auriculares que no los de botón, dependiendo de la presión que ejerza sobre el oído y del tiempo de exposición al cual esté sometido ese oído. Bien, hace, pongamos, 3 años aproximadamente, empecé a percibir ya de forma notable esta pérdida de audición, no entendiendo bien o no escuchando bien a quien me hablaba, ¿no? Incluso a una cierta distancia. Y después también me di cuenta de que había ciertas frecuencias que ya no escuchaba cuando hacía una mezcla o cuando estaba... básicamente cuando haces una mezcla o cuando estás grabando te das cuenta de que no lo oigo y cuando tienes que subir el volumen algo pasa, ¿no? Que no escuchas. Bueno, la cuestión es que durante 2 años, estos 2 últimos años, llevo audiófonos desde hace 1 año y poco. Los 2 años anteriores sufrí el efecto de la no aceptación. No quería aceptar que estaba teniendo un problema bastante serio y que no tan solo era un problema físico que me afectaba a mí personalmente, sino también a mi modus vivendi. Es decir, yo trabajo con los oídos, no trabajo con la nariz. Entonces, eso es un gravísimo problema. Entonces, no aceptarlo, pues tiene un precio. Y tiene el precio de cometer errores, tiene el precio de malentendidos en conversaciones, pagas un precio por ello. Hasta que al final te das cuenta o cometes un error tan bestia que dices, bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? ¿Cuál fue ese error? Bueno, en una sesión de grabación estuvimos grabando unas locuciones con un actor muy importante de aquí de Barcelona y que nos conocemos desde hace muchos años y hay confianza. Entregué esa locución y el cliente me dijo, un cliente también de hace más de 20 años, me dijo, ostras, es que suena metálico esto, y yo no había escuchado... no había percibido. Volví a escuchar aquella grabación, subí el volumen a un límite bestial y me di cuenta de que algo había pasado, se había colado la señal 2 veces y se había producido un efecto phasing, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Bueno, pues tendré que hablar otra vez con el locutor, es decir, convocarle y pagarle a él por la sesión. Obviamente, él vino muy gustoso y me dijo, no, tranquilo, ha sido un problema tuyo, sé lo que te pasa y te lo haré sin ningún coste, ¿no? Y mi cliente igual aceptó esto, pero bueno, ese ya fue un poco el punto y final, que dije, yo no puedo dedicarme más a esto, porque no quiero asumir riesgos y menos con clientes que no conozca. Entonces... Al problema de la pérdida de audición se suma el problema de la percepción sonora. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo llevo audífonos y entonces acota mucho la frecuencia y después se convierte todo aquello que escuchas en un sonido eléctrico, un sonido artificial, entre comillas, ¿no? Entonces yo la vida la escucho electrificada, mientras tú la escuchas de forma natural. Eso implica, por ejemplo, que yo, hasta que me di cuenta, grabándome a mí mismo, pero qué desafinado estás cantando, no coordinas, la percepción del sonido es radicalmente distinta. O estar tocando la guitarra, no sé qué estoy tocando, no lo escucho pero no sé qué acorde estoy tocando. Sé qué acorde estoy tocando por la posición que estoy colocando en el instrumento, pero no lo escucho. Entonces, necesito mucha atención y repetición de aquello que quiero hacer
para saber qué está ocurriendo. Entonces, claro, esto también afecta a la producción musical, porque sí, sé lo que estoy tocando, sé lo que estoy grabando, pero no lo acabo de escuchar. Entonces, la música la tengo en mi cerebro, pero no la tengo en mis oídos. Entonces, como no existe esa coordinación, pues se pueden cometer errores. No sé si llamarlo discapacidad. Sí, literalmente es una discapacidad. Aunque tienes esta discapacidad, tú has logrado ayudar a muchas personas en su transformación musical a través de tus cursos. Exacto. Y por las reseñas que he visto, la gente se queda flipando y contento. Es decir, que lo que es admirable en tu caso, que aunque has tenido este momento en la vida, que sigues teniéndolo, pero y sigue siendo peor, pero tú sigues aportando mucho a las personas y es muy admirable. Yo creo que también la comunidad grande que tienes en redes sociales también te perciben como un referente y una persona amable, admirable, no solo por los grandes nombres y grandes proyectos que has hecho, pero por la parte que viene desde ti y sabiendo pues que tienes esta discapacidad que puedes aportar. La pregunta es, hablando de grandes nombres, ya mencionaste que has trabajado con algunos famosos. Cuéntame sobre los proyectos grandes que has hecho para las películas y teatro y todo. Cuéntame algunos nombres que resuena con la audiencia de Barcelona 100%, pero a lo mejor a nivel nacional también. Cuéntame tus logros y cosas, algo que es como muy grande o algo que la gente ni sabe que has trabajado en algo que es muy popular. Bueno, yo empecé mi andadura profesional a los 20, 21, 22 años aproximadamente y empecé a entrar en diversos grupos y diversas formaciones en Barcelona, ¿no? Y en los años 80 hubo un boom bastante importante musical, se hizo mucha promoción de lo que era el pop rock en catalán y es cuando en aquella época surgieron grupos como Sau, como Laxambusto y otros cantautores, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer de director musical de ciertos grupos, o bien participando como músico, o bien coordinando las bandas, ¿no? Grupos como Octubre, cantautores como Rafael Ferrer, María José Villarroya. Entonces, ese momento fue en el que entré en contacto con ciertas discográficas y ciertos estudios de grabación de Barcelona. Bueno, y la gente me decía, esto caramba, interesante lo que estás haciendo y demás. Y fue cuando me animé a producir, a componer más, a producir más. Creamos una pequeña formación que tampoco no acabó teniendo mucho éxito, que se llama un grupo que se llama Coragra, todo se hacía en catalán. A raíz de esto, del contacto con una compañía discográfica, entré a formar parte de un grupo que duró 4 años largos, se llamaba Fullam Fullam, era un grupo de teatro, pero era una actuación cantando canciones singulares, digámoslo así, ¿no? Y fue un espectáculo que tuvo un éxito brutal. Se hizo muchas giras hasta el año 94, que yo ya di un poco por terminada mi parte de ese proyecto y me marché, ¿no? Pero a raíz de haber empezado a trabajar con esta gente, que eran chicos jóvenes, todos acabados de salir del Instituto del Teatro, empezó mi andadura en el mundo del teatro componiendo bandas sonoras, ¿no? Aproximadamente hay unos 40 montajes, 40 producciones de teatro que he hecho. Y aquí he trabajado pues con Jordi Buixaderas como actor, por ejemplo, con diversos directores de teatro, pero los actores que en realidad no hay una conexión entre actor y compositor, hay una conexión entre director y compositor. Pero bueno, si hay que citar actores, pues... Sí, hay que citarlo. Tenemos Nieto, que saber. Por ejemplo, Anabel Alonso. Wow. Hicimos una obra que se llamaba Sexos, después se hizo en Madrid esto, Mamá, por ejemplo, o también hicimos otra que se llamaba Asesinos Todos con Carlos Sobera y Neus Asensi. Muy bien. Y después a nivel de películas, pues bueno, un mediometraje con Ana Llauradó, también una película que se llamaba Crisis que Crisis, también para ICEP, hice para el Instituto de Ayahuasca y demás, hice la banda sonora de una película que se llamaba Ayahuasca Reframe.
bueno, etcétera. Pero Diversos ayahuasca, esto que vas a la jungla que te dan beber esto, y fue como un show. Sí. No, era una especie de película documental acerca de ayahuasca en Chile y los problemas legales que tenía. ¿Has tenido que tomar ayahuasca para eso? No, para que te salgan ideas musicales. De momento no ha hecho falta. Quiero saber si hay alguna forma, si existe algún blueprint donde puedo decir, este instrumento funciona para generar empatía, este instrumento funciona para generar alegría, este instrumento funciona para generar ventas. ¿Cómo funciona la música y la psicología dentro de marketing y de ventas? Si hay algunos trucos, si conoces, o qué es que hace la música con la persona, qué emoción despierta, qué transmite la música. Bueno, no hablemos de instrumentos porque en realidad el instrumento es un instrumento para generar la música. Entonces, simplemente emiten sonoridades y dependiendo de la técnica y del arte que tenga el intérprete, pues nos hará experimentar una sensación u otra, más pobre, más básica, más elemental o más sublime, ¿no? Dependiendo, repito, de la obra que se esté tocando, pero el instrumento en sí es un instrumento, no tiene ningún secreto. Me podrás decir, por ejemplo, la trompeta es un instrumento que suena un poco más estridente, un poco el piano suena más dulce o la flauta suena más dulce. Bueno, son percepciones, pero una trompeta puede sonar súper dulce, súper suave y también súper estridente y súper impulsiva, ¿no? Cuando está en los registros más agudos. La percepción de la emoción que tenemos con la música es evidente. Siempre digo lo mismo. La música por sí sola no transmite ninguna emoción. Transmite sonido. Entonces nosotros somos los que traducimos ese sonido en emociones. ¿Por qué razón? Pues por una razón social, cultural, geográfica. Por diversas razones, nosotros vamos a traducir eso que escuchamos en algo que sentimos, tristeza, alegría, excitación, rabia. Y nosotros podemos combinar musicalmente diversos elementos, básicamente dos, pero hay más, pero dos son los elementos que tienen más peso, que es el dinamismo rítmico y la textura armónica, en definitiva, la velocidad y el modo de una pieza musical. Solamente con esos dos elementos ya nos ofrecerá un abanico enorme de emociones que nosotros interpretamos como emociones, ¿no? Velocidad y el ritmo. La velocidad y el modo, que es, digamos, la textura sonora. Por decirlo, es el modo es la forma de combinar. Nosotros tenemos 7 sonidos básicos en nuestro sistema musical, entonces la forma de combinar esos 7 sonidos va creando modos, va creando sonoridades, va creando texturas, ¿no? Entonces la velocidad y la textura. Entonces, sí, básicamente es el modo mayor y el modo menor. Claro, yo quiero ahora descubrir el secreto de qué modo pongo la velocidad y qué texturas le tengo que poner para generar más ventas. Exacto. Bueno, primero para generar emoción. Claro. Pero, primero para generar emoción. Pero ¿qué emoción genera? A ver, quiero que si existe algún blueprint. Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que cuando empieza el cine comercial a principios de los años 20, del siglo XX, quien acompañaba, entre comillas, toda la acción que se estaba representando en aquellas películas de 10, 15, 20 minutos era un pianista. Claro, los típicos de Charlie Chaplin, ¿no? Sí, exacto. Y siempre la música piano como rollo comedia y tal, y como rítmica. No era sonoro, era mudo el cine. Claro. Entonces, a partir de que entra en juego el sonido en el cine, no tan solo hay voz, sino que además puede haber una pista adicional, que es la banda sonora, la música, empiezan a surgir los primeros compositores. Y Sergei Prokofiev, que era uno de ellos, que para el director Eisenstein compuso diversas bandas sonoras para sus películas, ¿no? ¿Cómo juegas con la emoción? Que repito, la música no transmite emociones, nosotros las interpretamos. ¿Cómo juegas con la emoción para crear diversos estados en la persona?
Si tú estás trabajando en una tonalidad mayor, por decirlo de alguna forma, y estás utilizando una velocidad media, pues transmitirás sosiego, paz, alegría. Te va perfecta para un ambiente familiar. Si tú aceleras esta velocidad, te va a dar la impresión de que empieza a haber un poco de acción, ¿no? De que vas corriendo en bicicleta o que estás haciendo algo muy intenso. Va a pasar una fiesta, va a haber algo muy excitante, ¿no? A la que bajes la velocidad, en ese mismo modo mayor, vas a tener la percepción de relajación, de casi me voy a dormir, es un sábado por la tarde y estoy... Son dos polos opuestos, ¿no? Sí, dependiendo de la velocidad. Cambiamos el modo, nos vamos al modo menor. Cuando tú estás interpretando música, aparte de la orquestación, de la cantidad y el tipo de instrumentos que utilices, pero tú estás en un modo menor y estás tocando a una velocidad lenta, te da un carácter más depresivo, más triste, más apagado. Te estoy hablando en términos muy generales. Yo ya lo estoy escuchando. Ahora, mientras que hablas, yo le voy metiendo música. Genial. Para que la gente se lo puede imaginar mejor. Sí. Para abreviar, si tú coges este modo menor y lo aceleras, va a darte una sensación enérgica de dinamismo. Si tú quieres expresar una situación de rebeldía, una situación transgresora, métele un modo menor y aumenta la velocidad. Eye of the Tiger, por ejemplo. Cuando tú escuchas esa canción, ¿qué te transmite? Ya estás ahí, a ver con quién me peleo, ¿no? Jugar con el modo y los tempos y jugar también con el color de los instrumentos te ayuda a colocar al espectador en el cine y en la publicidad, porque en la publicidad la psicología musical, la televisiva, me refiero, ha jugado siempre un papel protagonista. De hecho, quita un anuncio o quita una película, quítale la banda sonora y no te va a dar miedo, ni te va a excitar, ni nada. Es una sensación, una percepción absolutamente visual. La auditiva es la que te crea la atmósfera. Claro, de ahí la no podría ser la imagen sin el sonido, no sería completo. No, en absoluto. Si tú quieres emocionarte, porque ya te he dicho antes que el componente emocional que nosotros percibimos es cultural, social y geográfico. Tú le pones esa misma banda sonora, por ejemplo, a alguien que esté en la África subsahariana y que no haya tenido contacto ni contaminación de nuestro mundo occidental, y a él le sonará a chino, digamos. O le pones a una persona extraterrestre en el medio del Himalaya que no haya tenido contacto una música occidental y no... Al contrario, ellos tendrán una serie de elementos musicales que a ellos les evoca una serie de emociones, la tristeza, la alegría y demás, y que nosotros cuando lo escuchamos nos quedamos así, ¿no? Pues yo no tengo esa percepción. Así que las emociones las percibimos, las creamos nosotros en función de esos elementos que te he comentado. Pero la música lo que transmite es sonido, ordenado. Tú tienes muchísimos seguidores y quiero saber cómo lo lograste tú, porque yo siempre digo, el camino de cada uno es diferente y la razón por qué tienes muchos seguidores es que porque estás ofreciendo algo diferente que los demás y con tu autenticidad, pues captas la atención y lo haces pues en la forma distinta donde destacas. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué es lo que te distingue al resto de los coaches musicales? ¿Y cómo es posible que tú tienes tanta popularidad en redes? La aventura en las redes sociales empezó hace bastantes años. Empecé con un pequeño canal en YouTube, no había hecho nunca ni Instagram, ni TikTok, ni... De hecho, a mí tampoco no es que fuera un gran consumidor de redes sociales en su momento. Te estoy hablando de hace 6, 7 años atrás, ¿no? Era bastante puntual. No existía Instagram hace 7, 8 años. Era Facebook, la reina de las redes sociales, y yo tampoco no era muy aficionado a esto. Bien, la cuestión es que
yo he enseñado música desde hace muchos años. Yo tuve una escuela en una población de Barcelona, cerca de Barcelona, 30 kilómetros de Barcelona, que se llama Mataró, y durante 7 años, con unos socios, unos compañeros, tuvimos una escuela de música, ¿no? Fue muy interesante la experiencia porque era la forma de transmitir todo aquello que me habían enseñado a mí. Uh-huh. Y siempre me gustó enseñar. Luego entré a formar parte del equipo de profesores del Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona, que en su momento, hasta que desapareció, bueno, fue absorbida por el Conservatorio del Liceo, pues era una escuela con prestigio, porque utilizaba toda la metodología de una prestigiosa escuela que hay en Boston, que es Berklee College of Music, ¿no? Uh-huh. Cogieron esa metodología y la aplicaron aquí. Cuando acabé este periodo, paralelamente a este periodo, yo entré a formar parte de este profesorado. Cuando se acabó esta escuela, se tuvo que cerrar por diversas circunstancias, pues seguí dando clases. Dar clases siempre ha sido algo que me ha gustado, transmitir los conocimientos. Entonces, en su momento, una persona me dijo, oye, ¿y por qué no intentas hacer esto en un canal de YouTube? Y abrí un canal de YouTube que ya hace años que está cerrado, y fue mi primera incursión, bastante horroroso. Por cierto, si recuerdo algunos de los primeros vídeos, pero eso le pasa a todo el mundo, o sea, no es algo exclusivo de mí. Vas tomando soltura, vas cogiendo un poquito de técnica, aprendes a comportarte, a hablar, a poner el tono, a no ser frío, a no ser distante, a gesticular, porque habla la voz, pero también habla el cuerpo, el body language, que dicen, ¿no? Y hace unos 2 años y medio, 4 años hace. El tiempo va corriendo, sí, sí. Lo que te he explicado antes todavía tendríamos que tirarlo más atrás. En el 2021 fue cuando dije, aquí hay un punto de inflexión en mi vida, y entonces voy a abrir estos canales. Abrí el canal de YouTube, abrí el de Instagram, el de TikTok, y bueno, Facebook fue un poco de rebote, de regalo, porque yo no sabía que lo que compartía en Instagram automáticamente quedaba compartido en Facebook. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando en su momento un día entro en Facebook y veo que tenía 60.000 seguidores sin seguir a nadie yo? Era una fanpage, ¿no? ¡Wow! Me di cuenta, digo, caramba, qué bárbaro. Y así lo exploté, y ahora en Facebook hay 116.000 seguidores, ¿no? En Instagram algo más de 140.000. En YouTube recibí la placa hace unas semanas. Y entonces, ¿cómo fue la historia? Pues no tengo ni idea, entre comillas, fue orgánico. Dije, tengo la necesidad de expresar esto, o sea, de la misma forma que alguien tiene la necesidad de explicar algo cantando, pues yo tenía la necesidad de explicar esto a nivel visual, ¿no? Y ahí empezó, pues, con pequeños ejercicios, con pequeñas explicaciones, con asuntos técnicos, algunos de producción, otros de composición, otros de sonido, hasta que ya dejé de transmitir cosas de sonido porque ya no las podía demostrar por el problema. Entonces me centré básicamente en lo que es composición, y especializado en canciones, ¿no? Componer canciones, porque había ciertos canales que yo seguía en YouTube, sobre todo americanos, que hablaban de música en general, ¿no? Y ninguno tocaba este tema. Incluso un famoso youtuber español, Jaime Altozano, que tiene más de 4 millones de seguidores en su momento, tuvo su boom hablando de música. Entonces dije, hay un nicho que no lo veo, que es el de la composición de canciones, es decir, combinar el sonido con la palabra. Y vamos a explotar, o sea, yo tengo experiencia componiendo canciones, pues porque he producido diversos discos, he compuesto y he producido diversos discos, la inmensa mayoría en catalán, pero bueno, es igual, son composiciones y producciones. Esto me hizo saltar la chispa de por qué no potenciar un poco esto. Vi ciertos canales en Estados Unidos y Australia que tocaban esta temática en especial, y me orienté en cómo lo enfocaban ellos, lo adapté a mi forma de ser y lo puse en marcha, y es lo que hay ahora durante estos 3 últimos años aproximadamente. Muy bien. Específicamente hablando acerca de elementos de la música, pero combinados con elementos de la lírica. Muy bien. Lo que veo, y escuchándote atentamente, es
prácticamente tú ya viste algún modelo que funcionaba en Estados Unidos y lo aplicaste, lo replicas, no es que lo copiaste, pero lo replicaste hacia a ti, es decir, con tu propia autenticidad, con tu propio conocimiento, simplemente seguiste cierto patrón y funcionó. Y aparte encontraste el hueco en el mercado donde nadie aquí en el mundo hispanohablante en redes sociales se dedicaba a cómo componer la canción, es decir, juntar la música con las palabras. Muy bien. Es decir, esto es la receta, cómo se logra crecer bien con una buena comunidad en redes sociales. Ahora, un factor muy importante aquí para todos los que están escuchando, y yo siempre lo digo, y coincido con cada invitado, que es que cuando tienes una idea hay que aplicar. Obviamente cometemos errores y dices que mis primeros videos eran horrorosos y pasa a todo el mundo y a mí incluso, a todos, pero hay que hacer, hay que lanzarse, ¿no? Y hay que aplicar y aplicar y aplicar. Y ahora quiero saber que todo lo que estás haciendo, ¿con qué propósito lo estás haciendo? Porque yo digo que antes de lanzarse, porque hay gente que dice, yo quiero 1 millón de seguidores. Pues yo tuve 1 millón de seguidores, tengo 1 millón de seguidores en TikTok y no me hizo feliz, tampoco me hizo rico, porque no tenía como un propósito más allá, ¿no? No hubo un porqué más profundo. Entonces, ¿cuál es el porqué más profundo de tu proyecto? ¿Qué es realmente lo que ofreces al mundo diferente y por qué te llevó hasta tener tanta fama, ¿no? en redes sociales? Básicamente, por lo que te he comentado antes, uno de los factores era que durante muchos años me he dedicado a la enseñanza y para mí era apasionante ver la evolución de un alumno cuando estaba aprendiendo a solfear, cuando estaba aprendiendo a poner las manos sobre el teclado y ver la evolución 1 año, 2 años y percibir de que ya estaba empezando a tocar piezas, de que se sentía feliz por tocar esas piezas con el piano, o porque ya podía sacar dictados con mucha facilidad y podía sacar melodías de esas canciones que le gustaban. Entonces, claro, el hecho de enseñar una serie de... Porque la música es emoción, la música es sentimiento, pero es técnica también, sin lugar a dudas, son matemáticas, prácticamente. Si tú estás enseñando esta serie de técnicas, y vas viendo una evolución en la persona hasta el punto de que empieza a ver y a sentirse con éxito en lo que hace, en esas pequeñas cosas, y ver la satisfacción que tiene esa persona en ese momento de que te lo enseña y te dice, mira, ¿cómo toco esto? O mira qué canción he hecho. Bueno, simplemente lo que he hecho ha sido transmitir esto. ¿Puedo ayudar a alguien a que consiga con éxito su ilusión? Si su ilusión es hacer canciones porque tiene la necesidad de decir cosas al universo, adelante, yo te puedo ayudar a hacerla con coherencia, con estética, con estilo, pues siguiendo una serie de pautas. El hecho de que tengas aspiraciones, tengas ambiciones, de que quiero llegar al éxito. Bueno, el primer éxito es que consigas terminar una canción. El segundo éxito es que te guste. Aquí voy a entrar porque yo siempre digo, muchas personas que ya cuando se lanza, hay muchas veces que te pasa esto, que llegas a un punto y te quedas parado, ya sea con la canción o con el tema de crecimiento en redes o crecimiento de tu negocio, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo hacer la cosa para no quedarse parado? Para que esa canción no se quede ahí en el cajón. Porque yo también tuve muchos proyectos y creo que todos, ¿no? En la vida hemos intentado cosas y luego lo aparcamos ahí y se queda ahí. Aunque la idea puede ser brillante y puede ser de 1 millón, por alguna razón no sé, de inseguridad, de síndrome de impostor, se queda ahí. ¿Cómo hacerlo? ¿O cómo ayudas tú a las personas para que realmente terminen su proyecto, su canción? Hay personas que tienen una gran facilidad para componer canciones, lo que se llaman cantautores, e incluso hacen sus actuaciones
mostrando su trabajo, porque no te diré que sea algo innato, pero sí que tienen una facilidad especial y además, como todo el mundo trabaja por imitación, es decir, se han alimentado de forma autodidacta, se han alimentado de todo aquello que han escuchado. Beatles, por ejemplo, su proceso fue así. O sea, simplemente escuchaban la música que les llegaba de Estados Unidos y como ya había algo dentro, simplemente era imitar aquello que hacían. Posteriormente, aparte de imitar, había algo más que les motivó a hacer su propia música. Es simplemente un botón de muestra. Hay millones de botones de muestra. Bob Dylan también le pasaría exactamente lo mismo, escuchando todas las canciones tradicionales americanas. Bueno, pues él tenía esa inquietud de escribir, de explicar historias, de crear protagonistas, de hacerles evolucionar dentro de una canción o situaciones. Y cogiendo las técnicas, cogiendo de forma intuitiva todo aquello, cogiendo las técnicas de los acordes y escribiendo los poemas y retocando los poemas, bueno, acababan haciendo canciones. Estas son las personas que han conseguido un éxito bestial. Luego hay... Sí, pero porque ellos lo consiguieron y no se quedaron a mitad parado. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú lo ves en los estudiantes tuyos que entran a tu curso, que entran con esa promesa tuya de que le vas a ayudar a ya por fin terminar la canción, no que se quedará ahí en el cajón. Entonces tú me hablas de estos nombres grandes de Beatles y tal. Claro, ellos iban imitando, pero no se quedaron la mitad. O sea, ¿cuál es el nivel a nivel psicológico o de comportamiento de las personas que realmente llegan a final de su proyecto? O sea, ¿cómo lo ves de tu experiencia como mentor? Hay diversas fases. La primera fase es la del aprendizaje. La segunda fase es la de la consolidación, cuando tú culminas tu proyecto. Y la tercera fase ya tiene otros componentes que a veces se pueden escapar al factor humano, y es conseguir un éxito, ¿no? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando en el año 63 se hizo la canción Please Please Me de Beatles, George Martin, nada más escuchar esa canción, dijo: acabáis de hacer vuestro primer número 1. Y efectivamente se convirtió en el número 1. Entonces yo digo siempre lo mismo. Si Please Please Me se hubiera hecho en el 2015, ¿habría sido un número 1? No, hay una serie de condicionantes que es la época, el lugar. Hay diversos condicionantes que hacen que estés en el momento y en el lugar adecuado. Correcto, ¿no? Y en el contexto social adecuado, muy importante, en el contexto social adecuado, que va a hacer que algo toque la fibra de la gente. Y en este caso, pues esta canción tocó la fibra de la adolescencia inglesa y a partir de ahí explota toda la gran bomba, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que sí, hay que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y si voy conscientemente con un propósito de componer canción, un propósito de crecer en redes o un propósito de trabajar mi marca personal y crecer a nivel de negocio de cualquier sector. Una de las primeras invitadas mías, Mónica Dayan de Argentina, dice: hay que saber leer la época. Sin duda. Porque hay empresas y hay proyectos que se adelantaron y van muy temprano y fracasaron porque simplemente las personas no percibieron el valor real que estaban ofreciendo, y luego hay empresas o marcas o canciones que llegan tarde porque ya es como una imitación y el mercado ya está saturado y la gente ya está cansada. De hecho, hay profesionales que se dedican en las compañías discográficas, se dedican a escuchar canciones, cobran por esto, por escuchar canciones. ¿Oh, sí? Sí. Y yo también me apunto, ¿eh? Es que yo escucho canciones todos los días, que me paguen, ¿eh? Estas personas tienen una intuición bestial, porque el objetivo de la decisión que tomes en relación a una canción, esto ya lo he oído antes, esto me suena como antes, esto me suena aquello otro. Esto es original, esto es distinto, esto es singular. Tener esta capacidad y esta intuición de decir, esta canción a lo mejor no llega al número 1 de las listas Billboard, pero tiene todos los números para que llegue. Bueno, esto ocurre cuando ocurre. Lo importante es tener la visión clara por parte del aspirante a compositor
y la capacidad de hacer bien las cosas. Es importante hacer bien un producto, porque a fin de cuentas, la música, si tú la pones en el mercado, estás creando un producto. Tienes la intención de vender. Has de ser consciente de qué música haces y qué capacidad de venta puede tener esa música. Si tú estás haciendo música independiente, puede haber un flechazo, pero no será lo general. Lo normal es que tú tengas un nivel de ventas, un nivel de público, pues relativamente bajo en comparación con Britney Spears, por decir algo, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hacen que un tipo de música sea más comercial, más vendible, y otra menos vendible, menos comercial. Pero si tú pones tu música no para ti, no para tus amigos, sino a ver qué puedo sacar, bueno, pues ya la estás convirtiendo en música comercial, aunque ganes €1. Da igual, si has vendido una canción, pues es comercial. Pero has de ser consciente cuál es tu mercado, cuál es tu audiencia, cuál es tu capacidad de venta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, y esto aplica en todo, no solo en la música, a nivel de marketing y de a lo que me dedico yo, ¿no? Que muchas veces hay gente que quiere triunfar, pero como que no tienen la capacidad de ejecutar y hacer las cosas bien. Y yo siempre digo, cuando tú ofreces algo y quieres por el intercambio el dinero, hay que ofrecer menos y siempre dar un poquito más y hacerlo bien. Esa es la clave. Porque si no, lo puedes intentar hacer un año e ir a medias con proyectos así medio hecho y tal, y bueno, lo hago por hacerlo, pero si la gente se da cuenta con tiempo, porque la gente son muy inteligente, pues ya uno dice a otro, no, es que esa empresa no es buena porque no, realmente el servicio que contratas no es lo que venden, lo que esperaba, lo que te vendieron, ¿no? Y aquí hay en España lo típico a nivel de marketing digital, y hay mucho vende humo, los llaman así, que te venden una cosa y te prometen una transformación en X días y facturación con X ceros al final de tu cuenta, y luego entras y descubres que prácticamente compraste una cáscara vacía. Entonces, tu mensaje es muy importante. Hay que hacer las cosas bien. Hay que saber primero dónde estás, cómo empiezas, saber cómo hacer las cosas bien y tener un punto de ambición, de expectativa, de proyección. Has de tener un objetivo. Si tú tienes esas necesidades, esas ganas de componer canciones, tu primer objetivo ha de ser el más cercano, quizá el más cómodo. Acabas de componer tu canción, te la escucharán tus amigos, tus familiares, y obviamente no te van a decir que es una porquería la canción, todo lo contrario, te van a animar a que la canción, a que sigas haciendo canciones porque está muy bien. El siguiente paso que has de hacer es una prueba de fuego. Intenta mostrar esa canción a desconocidos, a gente que no sabe quién eres, y observa su reacción. Búscate una actuación en un bar, búscate una actuación en un local pequeño, 30, 50 personas, y actúa allí. Presenta el personaje y presenta la obra del personaje, ¿no? Tus canciones, ante gente desconocida, y observa su reacción. Eso te va a decir mucho, te va a orientar en relación a ¿este es mi público o no es mi público? ¿Lo que estoy haciendo conecta o no conecta? Aquí es una clave para todos los que quieren componer su canción. Hay que mostrarse y ver el feedback, ¿no? Sin duda. Entonces, si quieres realmente triunfar en el mundo musical, hay que escuchar este podcast y definitivamente meterse a uno de los cursos de Pere, porque él te va a enseñar cómo sacar una canción brutal. La cosa es que hay muchos de lo que dices tú, ¿no? Que hay muchos elementos, hay que estar en el sitio correcto, en el tiempo correcto, y hay que saber hacerlo bien. Para hacerlo bien hay que aprender unas técnicas. Y para aprender, pues tenemos que tener un mentor. Exacto. Y uno de los un método. Y un mentor y un método tienes tú. Entonces, explícame cómo funciona tu método de tu enseñanza, cómo enseñas a las personas que quieren componer la canción, y cuál fue tu mayor
resultado de todos los alumnos que pasaron, que podías destacar que este alumno triunfó, este alumno se quedó contento? Cuéntame un poquito cómo funciona el método. Yo el nombre de mi proyecto le puse Taller para componer canciones. Taller porque da una impresión de ponerse manos a la obra. En realidad, ser músico o ser compositor, aparte de ser un arte, es un oficio, en realidad. Es decir, hay una serie de técnicas que tú aprendes y te conviertes en ese profesional, ¿no?, de la música, aunque haya el elemento artístico también implícito. Por eso le puse ese nombre, Taller, vamos a ponernos manos a la obra a trabajar. Este taller, en principio, está basado en los 4 pilares básicos de la música: la melodía, que es la reina; la letra, que también es la reina, y sobre todo dependiendo del estilo. En unos estilos la melodía sí que es la super reina, y en otros estilos la historia prevalece sobre la melodía. Los acordes, que es el tercer pilar, y la estructuración musical, la forma y la estructura, que es el cuarto pilar, ¿no? Durante 10 sesiones, 10 clases, se van dando pautas, se van dando técnicas, instrucciones, para que la gente primero tenga conciencia de lo que está haciendo. A veces ya lo hace intuitivamente, ya está construyendo esas melodías, pero entonces, ¿por qué esa melodía suena así y no suena asá? ¿Y por qué si cambio esto ocurre otra cosa? Como no lo saben explicar, si tienen estas bases técnicas, sabrán con conciencia qué es lo que están haciendo. Y si quieren orientar su melodía de esta forma, sabrán que se hace así. Y si quieren orientarla de otra forma, sabrán que se hace asá, ¿no? Lo mismo ocurre con la letra, es decir, cómo explicar una historia, cómo desarrollar un argumento, cómo compaginar y sincronizar la letra con la melodía. ¿Qué errores bastantes se suelen cometer a la hora de escribir la letra y ensamblarla con la melodía? Errores, por ejemplo, como cambios de acentuación, que suenan las palabras distintas, evitar cacofonías. ¿Evitar qué? Cacofonías, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Cómo te lo diría yo? No, una cacofonía son 2 o 3 palabras consecutivas que se dicen demasiado rápido porque a lo mejor has elegido una velocidad muy rápida o le estás metiendo notas con un valor rítmico muy corto y los dices tan rápido que no se entiende y no se percibe el espectador, ¿no? Yo pongo diversos ejemplos donde en una canción escuchas perfectamente la letra y defines cada una de las palabras, y otra, imposible. O sea, es tan rápido lo que está diciendo, claro, que no la retentiva es imposible, ¿no? Con el trabajo de los acordes exactamente igual. Hay una paleta de acordes inmensa con la cual podemos jugar, y empezamos con los acordes básicos. Vemos sus colores, sus texturas, y vemos que la armonía es el colchón o el cojín que va a colocar el vestido a nuestra melodía, ¿no? La melodía es algo único y genuino. La melodía es lo que identifica cualquier pieza musical, cualquier canción. Es decir, es como una huella digital. Y si una huella digital se parece mucho a otra huella digital, pues tiene bastantes números de convertirse en un plagio, voluntario o involuntario. Una melodía... Esto pasa muchas veces, ¿no? Que hay muchos casos que un cantante saca la canción y luego dice, no, es que me plagiaste la canción. Hubo un caso con el Ed Sheeran que tenía un gran caso. Con y luego, la canción de Marvin Gaye. Sí, y luego toda la familia estaba ahí pues dándole palo, diciendo, no, que nos robaste. Esto lo decide un juez. Y el juez decidió al final diciendo que no, en base de ciertos criterios. Exacto. Y justo el Ed Sheeran decía que si ellos me dicen que yo le he plagiado esta canción, voy a retirarme de la música. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer algo para que el resto del mundo no viene atacándote cuando ven tu éxito diciendo, me plagiaste? Vale. Porque es muy fácil copiar a alguien, y esto pasa también en redes sociales. Tú haces algo y de repente la gente empieza a copiarte y literalmente descargar tu contenido y ponerlo en otra cuenta.
y usarlo como suyo. Sí, eso es cierto. Lo único que ocurre es que con las melodías pasa algo singular. Nuestro sistema musical occidental, lo que escuchamos, está tan cargado de información. El otro día leí un informe que, si la memoria no me falla, creo que son 120.000 canciones que se suben cada semana a Spotify. Ah, sí, 120.000. O sea, imagínate tú los millones de canciones, o sea, la cantidad de información brutal que está entrando por los oídos de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, claro, no asumir el riesgo de que algo se parezca a algo es bastante difícil, cada vez más, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si tu canción se parece mucho porque tú quieres copiar a aquella canción, concretamente, aquella melodía, y tú no tienes éxito, pues no va a pasar absolutamente nada, no te va a decir nadie nada, o te sacas 4 duros de esa canción y como tengas un bombazo tendrás un problema. Si tú eres consciente de eso, si tú no eres consciente de que aquella canción resulta que se parece muy, muy, muy mucho a aquella otra canción, pues has tenido mala suerte. No, o sea, tus inputs te han traicionado, entre comillas, ¿no? Y entonces, si tú tienes un éxito bestial, no te preocupes que vendrá una major y te pondrá una querella, sin piedad. Porque es un plagio. Aunque sea involuntario, es igual, lo siento, pero es un plagio. Tú no tienes derecho a utilizar esto que alguien que ha hecho antes... Nunca escuché la palabra plagio involuntario. Sí. Que es posible hacer un plagio, porque yo creo sin lugar a dudas. Yo creo que si alguien plagia lo hace voluntariamente, o sea, conscientemente, ¿no? No. Puede ocurrir que tú estés en un momento determinado en una fase creativa y empieces a tararear una melodía, sigas creando la cadena y resulte que tú no lo sabes, pero se parece mucho a una estrofa de otra canción. Y muchas veces ha ocurrido esto. También ocurrió, lo que pasa es que ahora no me acuerdo muy bien, pero ocurrió con una canción de Bee Gees y un compositor canadiense hizo un pleito contra una canción de los Bee Gees, pero esa persona no había conseguido el éxito, no era nadie, pero en los años 70 aproximadamente, a principios de los 70, hizo esto, hizo un pleito que al final perdió, pero... Los Bee Gees siempre decían, yo no he escuchado la canción de esta persona en mi vida. Y además en aquella época que era relativamente difícil, no es como ahora que tienes un bombardeo inmenso de información musical, ¿no? Entonces yo no he escuchado nunca la canción. Da la casualidad que mi canción se parece, o una parte de mi canción se parece a la tuya que yo no he escuchado nunca. Esto es un plagio involuntario. Ha pasado. ¿Qué piensas sobre el tema de uso de inteligencia artificial dentro de el tema de música y composición musical? Porque ahora ya existen también diferentes herramientas de inteligencia artificial que te permiten componer la canción en base de alguna información que tú le propones de la letra o de la historia que quieres hacer y te compone la canción. ¿Qué piensas de esto? Bueno, esto para jugar un rato está bien. Pero no tiene futuro. Tiene presente. Tiene presente la inteligencia artificial en la música porque ya hay una serie de profesionales que están sufriendo esta entrada, y el tipo de profesional que está sufriendo esta entrada de inteligencia artificial es aquel profesional que se dedica a componer músicas de base. Me refiero a músicas de base, todas esas músicas de complemento que se utilizan en documentales, música de librería, básicamente ese es el concepto, ¿no? Entonces ya empresas que antes se dedicaban a tomar toda la música que hacían diversos profesionales, incluso yo lo había intentado alguna vez, de crear un banco de músicas y ponerlo a la venta. Lo que pasa es que no me acabó de funcionar, pero bueno, es igual. La cuestión es que últimamente ya están trabajando con inteligencia artificial, es decir, ese tipo de compositor en 5, 10 años máximo, creo que menos, soy muy generoso, desaparecerá. Ese tipo de compositor concretamente, ¿no? Porque es una música de librería que se utiliza pues cuando tú estás editando, compras un programa de edición de vídeo, cualquier programa de estos ya tiene música de librería que tú puedes utilizar y libre de derechos y tal y cual. Esta música ya se puede hacer con inteligencia artificial sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué razón? Pues porque la inteligencia artificial se alimenta de todo aquello que tú le das. Si tú tienes una empresa
que tiene un banco inmenso de músicas que han hecho compositores, tú le dices, mira, aprende, y al final no va a crear nada nuevo. Todo lo que pueda crear, lo puede crear en base a lo que se ha hecho antes. Claro, no tendrá la capacidad de crear algo nuevo. Cambia el orden de notas, estrofas y lo que sea de la base que tiene y ya como que es lo nuevo, ¿no? Pero en realidad es reutilizado. Sin duda. De diferente manera. Eso también es como que diría yo que eso es la cuestión de arte, ¿no? Que al final arte es reutilizar la inspiración que tienes en la cabeza de alguien que ya ha creado algo, ya sea igual inspiración en naturaleza, ¿no? Naturaleza ha creado estos colores de animales o de paisajes y luego alguien va pintando y va agarrando, ¿no? Entonces yo diría que el arte es como reutilización de la información que agarras durante tu vida y luego que te sirve como una inspiración. Hablando de inspiración, ¿qué le dirías a los alumnos que están ahora mismo dentro de tu programa o que les gustaría entrar en tu programa para inspirarles, ¿no? Para llegar a componer esa canción? Básicamente que si tú tienes esta necesidad, estas ganas de decir algo, de explicar historias, de explicar cómo te sientes, cómo lo que ves a tu alrededor, al universo, empecemos por ahí, es decir, para ti mismo, pues que te des a ti mismo la satisfacción de hacer esto bien hecho. Es decir, que adquieras las técnicas, las herramientas, los elementos que te permitan llevar a cabo este cometido, pero hasta el final, que no se quede a medias, que no empieces y digas, ostras, ¿y cómo continúa? Bueno, pues hay estas técnicas, intenta esto y verás tú cómo continuarás y la terminarás. O tengo la página en blanco, no sé de qué hablar. Bueno, pues fuerza tu inspiración con una serie de técnicas, ¿no? El hecho de ponerse a componer melodías y ponerse a escribir palabras cada día es básico y esencial para evolucionar, aunque tú te sientes y no salga ni una nota ni una sola palabra durante 10 minutos. Siempre es un ejercicio que invito a que todo el mundo haga. Siéntate 10 minutos con tu guitarra, intenta componer una melodía, deja tu mente libre, aunque sea una tontería, y grábalo, por supuesto, que no se pierda, porque todo hay que grabarlo, si no, piensa que la musa es efímera, y entonces a los 30, 40 segundos ya se olvida, ¿no? Se va volando. Sí, se va volando y desaparece, es volátil. Lo mismo con la escritura, es decir, siéntate y si puede ser manuscrito mejor que con un teclado de ordenador, escribe lo que salga por tu mente durante 10 minutos y guárdalo. Y al día siguiente lo mismo. Es que no me sale nada, estoy aquí sentado. Bueno, mañana vuélvelo a intentar. Seguro que una palabra te sale. Aunque digas, ¡buah!, no me ha salido nada y lo has escrito. Ya has escrito una idea, un concepto. Oye, ¿por qué no tiras del hilo? ¡Buah!, no me ha salido nada. No me ha salido nada porque estoy intentando forzar una escritura y es que realmente cuando me esfuerzo y desconecto la inspiración de mi mente, me bloqueo, ya estás escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, luego traduce esto en una historia y ya tendrás una posible letra. Bueno, esto es un manual perfecto. Cómo hacer una letra perfecta, pero yo creo que igual, pues yo invito a todos los que están escuchando y tienen esa necesidad de expresarse, pues les invito a que acuden a tu página web y que miren cuáles son las opciones de educarse y poder aplicarlo. Pere, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por esta invitación. Yo estoy súper encantado porque aquí me conecto mucho y me veo reflejado en tus palabras y que tu enseñanza se puede aplicar y tus palabras en mucho más que en la música. Y creo que a través de la música que genera las emociones podemos llegar muy lejos, pero también gracias a unos mentores, unos gurús como eres tú. Gracias por venir. A ti.